Risas y relatos con Jesús Espinosa, el Coto, y su compadrito del alma, Juan Pablo Valverde, el Payín. ¡Comenzamos! ¡Arre, chavorrucos! ¿Os ducháis todos los días? Algunos días sí y otros días no. O sea, algunos días me lavo el culo y otros días me ducho entero. O sea, por ejemplo, los viernes y los miércoles y los lunes, culo. Los martes y... Compadrito, ¿cómo estás, raza? ¿Qué tal, compadrito? Pues como siempre aquí, muy contentote. Excelente, mijo, igual. Saludable. Eso sí. Saludos para poco, risas y relatos para toda raza. Y no se confundan, somos igual mi compadre Payín y yo. No es Botija y el Chompiras. No, porque si no trae la chimotufia y nos cae la y nos demanda. Así que aguas, Pero sí, aquí estamos, jóvenes. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse a su canal de Chespirita. Perdón, ya su canal de estamos. risas y relatos, por favor. Y hoy es un nuevo tema. Este tema también está interesante, medio rarón por lo que vamos a hablar un poquito. Se trata, por el desarrollo. Pero más que nada, vamos a hablar, compadre, ya en materia, los hábitos de higiene, pero de lo que viene siendo la antigüedad, ¿no? Por decirlo así, Sí, para no marcar una época. ¿Cómo eran los hábitos de higiene en la antigüedad, güey? Así es. Se ha cambiado un chingo, ¿no, güey? O sea, y aparte, definitivamente. digo que igual hay muchos güeyes que no se bañan, va. Un saludo para todos los de Veracruz. Pero normalmente ya hemos cambiado un poquito mejor, pero sí en épocas de los romanos, de la Grecia antigua, de la Edad Media, güey, había unos hábitos muy, muy cabrones, mijo. De Mesoamérica, de los colombinos, sí. Fíjate cómo desde hace 200,000 años, ya con el Homo sapiens ha tenido que lidiar con muchas necesidades, como el lavar su cuerpo, el cuidar sus dientes, pues al final de cuentas las necesidades, como el orinar, defecar, que al final son necesidades naturales, dormir, socializar. Entonces todo esto va en este tema, va a ir. Sí, es que esto fue algo que fueron descubriendo poco a poco, güey, yo pienso, ¿no, güey? Yo me imagino, güey, los primeros Homo sapiens, güey, que empezaron y pues, obvio, les ganaba la necesidad de hacer del baño. A lo mejor ni se limpiaban ni nada, güey. Pero llegó un momento y dije, cabrón, ya estuvo de traer aquí un mosquero acá atrás, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que lavar. Aparte ya empiezan los sentidos así, oye, ¿qué pedos, güey? Como que van tomando conciencia, porque para empezar, pues en un principio ni ropa usaban, entonces no había un pudor en ese sentido, pero porque todos andaban a lo mismo, pero ya empieza el momento en el que se empiezan a vestir y todo. Entonces ahora sí, ya me cuidaba ya, que no me vieran desnuda o desnudo, entonces ya empieza a ver ese pudor. Y normalmente acuérdate que eran nómadas, o sea, iban caminando, era caza y recolección y la chingada, pues sudaban, güey. A veces transpiraban y decían, oye, ya se nos murió el mamut, ya se nos está muriendo el pinche mamut que matamos, güey, qué pedo. Y nada, que eran ellos, güey. Así es. Pero tuvieron que evolucionar hasta en eso, compadre. Imagínate que de repente llegaban a donde había un río, una laguna, y por refrescarse más que nada, pues era que se empezaban a mojar, a bañar, y pues bueno, a lo mejor empezaron a ver que eso les quitaba el mal olor, que eso les daba descanso. Así es, les relajaba, porque al final de cuentas el baño te relaja. Y el ego, las mujeres, verse un poquito mejor, decir, mira el pelo, qué diferente de traerlo así como lo traía, o X. Son muchas cosas que yo siento que también fueron ellos, a lo mejor no las medían como tal, pero se fueron dando cuentas y solitas fueron marcando, de tal forma que fueron haciéndolas como un hábito. Así es, decir, güey, tienes que irte a bañar, ya pasaron 3 meses, güey, déjate de mamadas. 3 meses nada más. Fíjate, compadre, déjame, échale, mijo, tú saca ahí toda la biblioteca. De los hábitos cotidianos de higiene corporal han sufrido importantes variaciones a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, güey,
En la antigua Grecia y Roma el baño adquiría expresión social y de ocio, además de terapéutica, porque al final de cuentas era un social. Ahí, así como vemos en las películas, todos se metían como en una alberca ahí y era parte de socializar. Oye, tengo cita con el pinche regidor, ahí nos vemos en el baño y público ahí platicando y la chingada ahí entre que ellos se estaban ahí remojando a gusto. Porque fíjate que a pesar de que tenemos una idea de que a lo mejor en aquellos tiempos no eran tan limpios, pero sí se daban esos baños comunes, esos baños comunales. Y hablamos de que la raíz etimológica de la higiene deriva de Higea, que es salud en griego, que a su vez viene del nombre de Higia, que era la hija de Esculapios, el dios de la medicina y hermana de Panacea. Era la diosa sanadora. Y ambas son invocadas inclusive en el juramento hipocrático, en el juramento de los doctores. Entonces de ahí viene el nombre de la higiene, de Higea, la diosa de la salud. Entonces sí le daban importancia a ese tema. Sí, y en algún momento, bueno, era muy común ellos, los griegos y los romanos, pero esos tenían conocimiento del jabón, pero no lo usaban, güey. ¿No? Y luego, con lo que tallaban los pisos y todo eso, también se tallaban ellos con ellos. O sea, sí había cosas que todavía no estaban tan 100% saludables, por decirlo así, güey, o una higiene total, güey, pero es que te digo, muy rudimentario, güey. Tiene mucho que ver eso, era muy rudimentario y tiene mucho que ver con la cultura y las costumbres, porque, por ejemplo, ellos que tenían, decíamos ahorita, los baños comunales, de que ahí se lavaban, se bañaban en una especie de alberca, por llamarlo de alguna manera, pero también los baños para ir a defecar, o sea, también eran comunales, eran fositas así, muy parecidas a como los conocemos ahorita como las letrinas. Entonces, pero eran públicos y no había división, entonces ahí estabas. A gusto, no había internet ni nada, mijo. Compadre con compadre, así platicando y pujando, más bien pujando con pujando. Ajá. Ahora, precisamente estos baños los empiezan a prohibir, más que nada porque empezaron a llevar ya más que nada a un placer sexual y a una iban desvariando ya el propósito, entonces ya era más el satisfacer el libido que otra cosa. Que se convirtió en jacuzzi. Así es. De ahí salen los jacuzzi de esa vez. Ahora, quiero pensar, güey, que era clasista también, güey. Sí, no podía. A un lugar, un baño de esos, no iban todos. Sí había clases. Había para la voz populi, nomás acá los más jodidos, otra cosa, y había diferente para los. Porque en esos hasta tenían gente que los bañaban, güey. Sí, por supuesto. Y como decías tú, tiene que ver más bien con hierba, que era con lo que empezaban a tallarlos y todo. Sí, porque era como hasta terapeuta, como tú Pero decías. Pero aparte, ese tipo de baños era cada 6 meses, o sea, no era de a diario. Entonces, por ejemplo, en aquel entonces las mujeres, sobre todo en las bodas, y por eso se usa mucho lo del ramo de la novia, era una manera de llevar flores aromáticas para despistar el olor, despistar el olor. No porque... no porque se viera bonito. Y eso igual. Bueno, eso fue un principio, pero donde sí había prácticas medio raronas y cabronas, fue más en la Edad Media, ¿no, güey? Sí. Tú mencionaste en Mesoamérica, ¿traes algo ahí de eso, güey? Lo que pasa es que en Mesoamérica sí éramos, las culturas eran muy limpias, tanto los mayas como los aztecas, los mismos incas, incluso, y no porque sean de Mesoamérica, pero los mismos vikingos que nosotros tenemos la idea de que eran sucios y rudos, cuidaban mucho hasta su cabello y todo. Entonces, estas culturas de Mesoamérica eran muy limpias. Por eso cuando llegaron los europeos, exactamente, cuando llegan. Una de las razones también por las que clausuraban los baños públicos era precisamente cuando empieza la peste bubónica, la peste negra, que empiezan ese tipo ya de
de enfermedades, y entonces es cuando dicen, no, ¿saben qué? Vamos a suspender mejor esas porque... Y ya imagino uno, ¿no? ¡Otra vez sin bañarme! Fíjate, hablan, por ejemplo, en aquellas entonces las sociedades eran muy machistas. Entonces, por ejemplo, cuando había oportunidad de que se bañaran en casa, pues primero se bañaba el jefe de familia. Pero imagínate, después de 2 meses, imagínate. Entonces se bañaba él y luego ya después la esposa y luego ya después los hijos. Pero imagínate cómo le tocaba ahí al agua a los hijos, después de que cada quien duraba así, güey. Pero sí, era muy común, de hecho, por eso en Francia los perfumes eran bien fuertes, güey, por lo mismo, güey, porque bien pintadas, bien esto, pero la verdad su higiene no era la mejor, güey. Y por ejemplo, los vestidos, acuérdate que los vestidos eran así ampones y eran imagino cómo con mucha ropa los pliegues llenos de seborrea, güey. Así es, pero lo hacían también para despistar el olor, güey, o sea, porque no podemos negar nosotros que nuestras partes íntimas son muy escandalosas en cuanto al olor. Y por ejemplo, en el caso de la mujer, pues mucho más, sobre todo cuando anda en su periodo. Agrégale, güey, normalmente en Europa siempre se ha dicho que hay muy poca agua. Así es, que cuidan mucho el agua. Así que yo me acuerdo cuando Hugo Sánchez, güey, lo criticaban, güey, que porque se bañaba todos los días, mijo. Sí. Porque, pues, otro pedo, y allá en España o así, que es parte de Europa, por los que no saben, pues, decían, oye, este güey, ¿qué onda? Pues aquí perdió cada 3, 4 días, no mames. Sí. Y porque era derrochador de agua, los enojaban con él. Pero, pues, obvio que son costumbres y cosas diferentes. Pero sí los perfumes franceses, güey. Cuando yo estuve en Soriana, güey, que estábamos ahí en Iglesias, que era Carrefour, güey, que era de los franceses, me platicaban que cuando iban así los güeyes que venían visita de allá de Francia, güey, era un pinche aroma bien fuerte, güey. Sí. Bien fuerte, güey. Un humor bien fuerte, güey. Dicen, acaba de ir un grupo de ahí del trabajo, se fueron a un viaje allá a España y anduvieron en Francia. Dicen que entras a los salones a las discos, sí, pues. Se siente el tufo. No, parece que estás entrando a una pinche taquitos con hígado, güey. Huele a pura pinche cebolla, güey. Sí, güey. Aquí nomás cuando me acuerdo de ver, había uno ahí cerca de la Juárez, ¿cómo se llamaba, mijo? Que sus paredes eran de alfombra, güey. Sí, también de repente salía y entraba así, puta madre, güey. Se juntaban ahí los olores. Ay, no me acuerdo. Cuando me acuerdo, si lo pongo ahí, lo voy a poner. Estaba casi llegando a la Juárez en aquellos años de los 90. Pero sí, aparte el humor, güey. Sí. Fíjate, y por ejemplo, en cuanto a la higiene bucal, en aquellos entonces hablaban que el mejor astringente los orines, eran los orines. Los orines, güey. O sea, ¿cuál Listerine, cuál Lactengosol? No, eran los orines. Entonces, exactamente. Se tomaban los orines y uno pensaría que buscaban un alcohol o algo, no, güey. Eran precisamente los orines. Sí. ¿Pan? ¿De cuál quieren? Pan ranchero, las donas. Pinche. Ese es uno de los sonidos que más me gusta. Publicidad gratis, esos güeyes saben que vamos a grabar y aprovechan para pasar y promocionarse los güeyes, pero bueno, está bien. Y aquí tengo una nota que saca National Geographic que dice que durante la Edad Media las mujeres utilizaban un artefacto especial para sus órganos genitales, que es el bide, que es el mueble ese que sale un chorrito de agua. Ajá. Como aspersor, ¿no? Así es para... Oye, ¿qué tan cierto es, compadre? Leí hace tiempo que los rayos X, güey, se crearon porque primero buscaban algo para depilar, güey, al ser humano, a la persona, sobre todo las mujeres, güey. Sí. Lo usaban, güey, para depilar, güey. Sí. Y bueno, ya nació lo que conocemos como rayos X, pero no mames, güey. Pero eso es lo que usaban, porque al final de cuentas no había otra manera. No había nada, güey. Pues andar ahí con y obviamente eso lo usaban cada 2 meses que se bañañaban o dependiendo del estatus, como decíamos. Que ya después fueron moda, porque en las películas porno de los 70, de los 70 ya había rastrillos, güey. No, bueno, sí, pero es otro tema, perdón. No, sí. Y hablábamos del bide, que te digo que era la manera de lavarse ahí, y de alguna manera muchas mujeres también lo usaban, según ellas,
como anticonceptivo. O sea, la idea aquella de que lavándome después del acto sexual, mato el esperma y no hay embarazo. No hay embarazo. Así es. Pero sí, pues fue evolucionando, de tal forma que se tuvieron que dar cuenta también, más que nada, por las enfermedades, ¿no, güey? Claro. Por tantas chingaderas que pasaban, pues. que decían, pues, si no nos cuidamos, de por sí, güey, lo que he dicho muchas veces, que el ser humano somos como una cucaracha, güey, ¿no? Aquí en nuestro planeta. Sí, que pasamos, o sea, los que logran sobrevivir se fortalecen, sí, el sistema inmune se fortalece. Te digo que los baños públicos los cerraban por dos razones, una por la promiscuidad y la otra era precisamente cuando empezaban las pandemias. Que entonces, si vivos solíamos, güey, muertos, imagínate. Se dice que el ser humano también, comparado con un animal, güey, el hedor, güey, de un ser humano, y con días de muerto, güey, es un olor bien cabrón, güey. A mí no me ha tocado, pero siempre se ha dicho esa parte, güey. Que el ser humano... Imagínate, el hedor, güey, de un ser humano que cuéntese, no sé, güey. Ahí que haya fallecido a la intemperie o algo, que lo tengan ahí 2, 3 días, sin... Sí, por eso, precisamente... cuando te preparan, una vez que falleces, te preparan precisamente. Exacto. Y son 2, 3 días a lo mucho para que se dé el entierro. Vámonos, de otra manera, hay muchos que no se pueden preparar y no te permiten velarlo precisamente por el olor. Ya no hay sustancias ni alcohol. Yo que estamos en una modernidad, güey, de que puedan soportar esa parte. Pero sí ha evolucionado, güey. Ahorita, pues hay de todo, mijo. Hay artículos para todo, como dices tú, ya sea para el pelo, para la piel, para los ojos, ahí leí lo que sabías tú, güey, que había gente en aquellos años, güey, que se colocaban piel de rata en las cejas, güey. Las mujeres. Sí, era como ahorita que se hacen ¿cómo se llama? Que se tatúan al final de cuentas la ceja. Pues antes se ponían piel de rata para tener unas cejas bonitas, tener unas cejas peludillas. Y a lo mejor es que cada momento es algo único, ¿no, güey? Y ellos lo vieron normal. Sí, pues era la moda en aquel entonces y no era ni asqueroso, ni era, no, al contrario, pues, yo quiero era estatus, güey. Yo quiero tener unas cejas como las de ella. O la otra es, hablando de estatus, estamos comiendo, ¿no? Nosotros, la realeza, para que no se paren las moscas, les servían, les untaban miel a los sirvientes para que las moscas se fueran siguiendo la miel. Sí, güey. De hecho, eso de lavarse las manos antes de comer también se dio mucho porque no había utensilios, güey, no había cucharas, no había tenedores, entonces ya era una costumbre, güey, de que se lavaban las manos antes, precisamente por eso, porque iban a estar agarrando los alimentos ellos así con las manos. Con las manos, sí. O sea, y pues fue todo mejorando a raíz precisamente de con una conciencia de salud, ¿no, güey? Más que nada, güey. Pero fíjate, cosa curiosa, sí, con una conciencia de salud, pero en aquel momento, sobre todo en lo que es la Edad Media, los mismos médicos recomendaban no bañarse. Ándale. Porque se tenía la idea de que tapabas con la mugre, tapabas los poros. Y te ayudaba a fortalecerte. Así es, entonces no entraban enfermedades. Se abrían los poros y eso podía provocar que las enfermedades... Sí, estabas más susceptible. Y eso lo recomendaban los doctores, tienes razón. Hablan, quién sabe si sea cierto, ¿verdad? Pero hablan de que el rey Luis XVI de Francia se bañó una sola vez en su vida. Y fue por prescripción médica, no porque quisiera bañarse. Ya no le quedó de otro. Así es. Y enseguida mató al doctor. Sí, pues se lo mandó a decapitar, pues ¿para qué le ordena bañarse, ¿verdad? Pues entonces... Oye, pero sí, esa época siempre fue muy turbia y sobre todo en Francia, ¿no, güey? Sí. Que había unos pinches hábitos de higiene bien cabrones, güey. ¿Te acuerdas por aquí? Y estamos hablando de la gente, de la nobleza. De la nobleza, sí, de los castillos. Lo que sucedía acá en las rancherías, en los pueblos, güey. Imagínate cómo olían los castillos, compadre. Que, o sea, ahí había también un sistema de letrinas, pero pues era directo, o sea, caía de allá para acá. Desde arriba y vámonos, y había güeyes que lo aventaban al jardín. Ya estaba chida ya, güey, llegabas y te pedorreabas y no era pedo, güey, pues.
Y luego, ¿quién fue? No, pues, ¿quién fue qué, güey? Pues si así huele, güey, no creo. Imagínate que ibas bajando por las escaleras del castillo, sí, güey. Y luego pues nada te veía y pues ahí te orinabas. Sí, güey. O sea, y lo que hacíamos en los billares. Ajá. ¿Te acuerdas? Perdón. Y por ejemplo, güey, aquella frase tan famosa del agua va. Hablan de precisamente los castillos o la nobleza, hacían en las nicas, hacían en sus nicas y ahí nomás que gritaban agua va, porque ahí era la señal de que ahí iba los orines y lo que fuera, los bolsillos. Ya si fuera orines se aprovechaban para lavarse los dientes. Ya sé. Y entonces el que iba por allá nomás oía agua va y se hacía a un lado porque sabía que iba a caer. Pero sí estaba bien cabrón, por eso había muchas enfermedades también venéreas y un chingo de cosas, güey, que... Y mucho piojo. Ahora, fíjate que hay una anécdota muy, muy curiosa de una santa que ella tenía mucho piojo, pero ella, como una especie de expiar sus pecados, no quería lavarse ni quitárselos, porque era así como que no, es que debo de sufrir para que... Era como un castigo, güey, traerlos ahí, güey. Estamos hablando... Santa no tenía nada, Santa pendeja la güey, pero bueno. No, pues es que era la manera como, por ejemplo, los estigmas. Sí, de que por mi culpa, ¿no? Ajá. Sí, pinche gente. Pues entonces, era parte de la ignorancia, güey. Sí. Y como decimos, en ese momento, pues a lo mejor era creíble, güey, ¿va? Ella era Santa Margarita de Hungría, que se negaba a lavarse el pelo para que los piojos la martirizaran. Fíjate. Sí. No, lo vea como una pinche, es que es mi castigo y es mi penitencia, ¿no, güey? Sí, es el autoflagelarse, pues. Y en la actualidad el problema ahora, pues es que también lamentablemente sí derrochamos mucha agua, ¿no? Nos fuimos al extremo, ¿no, compadre? Sí. Ellos, por su ignorancia, por su, no sé, pendejismo, y ahora que teníamos todo. Pero porque aparte no había, o sea, ahora sí que no había los implementos que tenemos nosotros, pues sí había a lo mejor un trapito, una esponjita con el que se frotaba, inclusive nada más. Vas a la tienda y la perfumería hay para todo, mijo. Ajá, y los jabones, que desde para baratos pelo y caros. Seco, que pelo esto, que para shampoo de esto, shampoo de aquello, los pinches rastrillos igual, güey, que para mujer, que para hombre, que doble filo, que 3 filos, que... Y las cremas aftershave, y las cremas antiarrugas, y todo, güey, todo tienes ahí al alcance, güey, todo tienes al alcance y todo, pues en teoría es algo saludable, va, de estar limpio y verte Así bien. Es. Fíjate, hablan también de la hija de Isabel la Católica, que fue Juana la Loca, que ella sí tenía mucha afición por bañarse y lavaba además el pelo de su marido, que era Felipe el Hermoso. Con el pronombre ya sabías. Pero sí, no era luchador gay, va. Pero ahí va exótico, güey. Ahí va diciendo. Pero entonces el rey, que es Alfonso VI, manda la destrucción de todos los baños. Ay, cabrón. Los albureaban los güeyes. Manda la destrucción de estos baños porque él decía, o él atribuía, que las derrotas de su pueblo eran precisamente porque perdían como su esencia. Órale, lo veían como una protección. Sí, así es. Sí. Pues es que a todo te vas a echar la culpa, güey. No, pues claro. O echar la culpa o decir que por eso te iba bien, güey. Sí. Pero bueno, pues ahí está el tema. Yo digo que, pues sí, Maestro Limpio es un pendejo. No, para lo que había antes, ¿no? Pero sí, pues, espero les haya gustado, pero un tema para cerrar, compadre, una frase o algo que quieras ya para terminar. Usted, aunque se crea de la Edad Media, no sea cabrón, báñese, ya hay muchos implementos, no le eche la culpa a la falta de tecnología. Y yo, más que la frase, no es dirigida a las personas, porque también a veces nos vamos con la finta de que no nomás nosotros hay que ser limpio, ¿va? Sino también nuestro entorno. Sí. Entonces hay una frase que yo hasta la uso mucho ahí en mi trabajo, ¿va?
no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Quien menos ensucia. O sea, seamos más responsables con nuestro entorno también y con nosotros mismos. Obvio, pues un pinche decir, oye, soy mecánico, güey, no mames, ¿cómo me...? Ok, pero si estás en tu casa o algo, trata de no ensuciar tanto, de no generar tanta tu basura, de ser más responsable con tu medio ambiente. Y al final de cuentas, pues también te vas a esforzar menos en limpiar, porque entre más tienes, ¿quién lo va a hacer? Pues tú, güey, tú vas a tener más la chinga de tener que ponerte a limpiar. Fíjate, compadre, si me permites un comentario en ese sentido, la Junta de Aguas acaba de hacer un programa de aseo de la sequía madre allá por el rumbo de la Felipe Ángeles, toda aquella, allá por donde está el monumento arriba, al cigarro. Simón. Hablaban de que sacaron de la sequía muebles, llantas, no se diga, o sea, de todo. En serio, güey, está cabrona, y echaron hipoclorito para de alguna manera y potabilizar el agua, o sea, por lo menos quitarle las infecciones que tengan. Y los empezaron a criticar porque se tardaron mucho y que no sé qué tanto. Y decía el presidente de la Junta de Aguas, desgraciadamente, decía, no, dice, pues hicimos todo el trabajo que pudiéramos, pero sí exhortamos a la gente que no tire basura. Dice, porque te apuesto que en menos de medio año esta sequía va a estar igual, porque la agarran de basurero. Sí, güey, es que la gente en serio somos bien irresponsables, güey, con nuestro medio ambiente, güey. Decimos, pues nomás soy yo, no, güey, así piensa el otro, así piensa el otro. Sí, y es una cadenita. Son miles de cabrones que piensan igual y con eso tienes para destruir un pinche ecosistema, cabrón. Así es. Entonces ya, por favor, pinche gente, no sean marranos, hijos. Por favor, por favor. Por favor, por favor. No, en serio, cuidemos más que primero nosotros, pero también nuestro entorno. O sea, está bien cabrón, el planeta por eso estamos como está, güey. Tantos pinches quemazones, tanto esto, tanto aquello, güey. Y en serio, no damos abasto, güey. O sea, el planeta, pues, sufre, güey. Y al final de cuentas, nuestro hogar, tenemos que cuidarlo, cabrón. Decía Caló, lo tenemos que cuidar. Ese güey siempre me sorprendió, güey. Caló, güey, porque yo esperaba que siempre que empezara, decía, ¿en qué momento ese güey va a empezar a bailar cabrón, güey? Y no, se acaba de bailar los demás, güey, y de toda madre. Pero bueno, compadre, ya para terminar, acuérdense, nuestro patrocinador, Comedia Barata. Así es. Ahí va a salir donde se va a estar presentando. Y en un día de estos va a aparecer un flyer donde estemos ahí yo y mi compadre. Claro. También, igual verán para ya decirles y apoyar y que vayan y se diviertan y la pasen chida. Ya lo habíamos mencionado, o sea, hay lugares conocidos aquí en la ciudad donde se hacen ese tipo de presentaciones y pues ese esparcimiento, van y comen, se divierten, una cervecita a gusto y la pasan chida. Y apoyen ahí a mi Gus. Apoyen ahí la Comedia Barata, y la verdad se van a divertir mucho. ¿Sale, compadrito? Así es. Pues ahí estamos, como siempre, un placer, un gusto. Igual. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Y si tienen tiempo, pues busquen, aparte de que aquí vamos a poner los flyers, busquen ahí la página de Comedia Barata y ahí va a poner la información de qué eventos va a haber en la semana o posteriores a donde ustedes puedan acomodar ahí sus horarios. Así que, por favor, suscríbanse, apóyenos. Y todo esto es para ustedes y de ustedes. ¿Sale? ¡Aburs! ¡Aburs! ¡Bye! ¿Y con qué toalla me voy a limpiar la cara? ¿Con cuál se seca en el culo? Bueno, esta voy a agarrar, se ve más limpia.